que nos han dado según la programación del diplomado, que es nomenclatura arancelaria y restitución de derechos arancelarios drawback. ¿Ok? La bienvenida a todos los que están con nosotros ya en nuestra aula virtual y también la bienvenida para aquellos que seguramente van a estar integrándose en el transcurrir de los minutos. ¿Ok? Les he compartido, si ustedes revisan ahí al inicio, les he compartido el link para que puedan descargar el arancel de aduana 2017 y podamos estar, digamos, más ambientados a este primer tema del que vamos a hablar en este momento. Si es que ustedes ya tienen su libro de arancel de aduanas o ya tenían este link descargado, no hay ningún problema tampoco, ¿no? Lo hemos hecho un poquito pensando en los que no lo tienen de repente a la mano. ¿Ok? Entonces ahí lo descargan y mientras vamos conversando, eh, seguramente ese link va a ir descargando porque es un zip que nos va a botar el arancel de aduanas en formato Word. ¿Ok? Bien, sin más, empezamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a hablar hoy sobre nomenclatura eh, arancelaria, ¿correcto? Sobre nomenclatura arancelaria. Ahora, eh, vamos a primero enfocarnos en qué origina que tengamos hoy un sistema de arancel de aduana, ¿verdad? Un sistema de codificación de mercancías, un sistema donde se le ha asignado una composición, una componenda numérica a cada uno de los productos que existen en el mundo. ¿Por qué se dio esto? Esto se ha dado porque conforme el comercio internacional iba avanzando en el mundo eh, y se iba perfeccionando y iba creciendo, como cualquier sistema empieza a crecer y empiezan a originarse más problemas y se empiezan a develar los desórdenes, ¿no? Y es ahí donde empezamos nosotros a ordenar la casa. Entonces, cuando el comercio internacional dejó de ser solamente transfronterizo para pasar a ser un comercio que cruzaba mares y que luego ya a inicios del siglo XX cruzaba cielos para poder llegar a los diferentes países, empezaba a haber problemas con los idiomas. Pero no solamente con los idiomas, sino también con los dialectos, es decir, inclusive entre países que hablaban el mismo idioma, lejanos y que hablaban el mismo idioma, existían ciertas discrepancias en la manera como mencionar a los productos. Entonces, por ejemplo, tenemos que hay muchos países donde hay una fruta muy conocida aquí en Perú y muy consumida en Perú, que en otros países le llaman ananá, y el ananá es piña, la fruta que nosotros conocemos como piña, en otros países la conocen como ananá. Tenemos, por ejemplo, un producto llamado batata, que nosotros lo conocemos como camote, pero en otros países también de habla castellana lo conocen como batata, ¿no? O por poner un ejemplo más, frutilla, ¿no? Frutilla es lo que en Perú conocemos como fresa, pero en otros países se le conoce como frutilla. Y entonces estamos hablando de países que hablan el mismo idioma, ¿no? Por ejemplo, batata le llaman al camote en Centroamérica, ananá le llaman a la piña en Argentina, ¿no? En la parte austral de Sudamérica, frutilla igual, ¿no? Y bueno, tenemos otros ejemplos probablemente más familiares con nosotros como el aguacate, el cacahuate y demás, ¿no? Ahora, eso en nuestro idioma y en inglés mucho más extremo, ¿no? Por ejemplo, cuy en inglés es guinea pig, ¿no? Que si lo traducimos al español, lo cual no es correcto porque en inglés se interpreta, no se traduce, guinea pig sería algo así como conejillo de indias, ¿no? Bueno, el tema es de que se dio toda esta confusión
porque obviamente cada país tenía una manera de describir o de mencionar o de denominar a los productos. Entonces empieza a ser todo un desorden, ¿no? El comercio crecía, pero no sabían qué se estaban comercializando entre ellos, sobre todo en los primeros controles aduaneros, ¿no? Y por eso es que hemos puesto aquí esta imagen de este pasaje bíblico del Génesis, de la Torre de Babel, ¿no? Donde se generó la confusión porque ya las personas hablaban diferentes lenguas y todo fue un caos. Bien, entonces para solucionar este desorden que se empezó a dar, la Organización Mundial de Aduanas, que aquí ven ustedes su símbolo, creó el arancel de aduanas y hizo la nomenclatura arancelaria. Hizo la nomenclatura arancelaria. ¿Y qué es la nomenclatura arancelaria? Es lo que vamos a desarrollar como primera pregunta hoy. Ya hemos entendido por qué se dio este sistema. Ahora vamos a cuestionarnos qué es la nomenclatura arancelaria. Y vamos a decir que la nomenclatura arancelaria es una enumeración. Y es correcto, es una enumeración, porque sabemos que se le asignan números a cada uno de los productos que se comercializan en el mundo. Entonces estamos de acuerdo en que la nomenclatura arancelaria es una enumeración. Pero esta enumeración tiene tres características básicas. Es una enumeración descriptiva, es una enumeración ordenada y es una enumeración metódica. O sea, estos números que se asignan al producto tienen la característica de ser descriptivos, de ser ordenados y de ser metódicos. Vamos a ampliar un poco más esto. ¿Por qué decimos descriptivo? Porque fíjate, la enumeración, este código de 10 dígitos, que más adelante vamos a ver cuál es su composición y lo vamos a segregar, este código numérico 4418200000 describe, por eso decimos que es una enumeración descriptiva, describe a las puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales. Entonces, esta es la nomenclatura arancelaria de el producto llamado puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales. ¿Correcto? Por eso es una enumeración descriptiva. Decíamos también que es una enumeración ordenada. ¿Por qué decimos que es una enumeración ordenada? Porque este sistema, el arancel de aduanas, tiene un índice ordenado por secciones. A su vez, cada sección está conformada por capítulos. En el caso de la sección 1 que estamos viendo, por ejemplo, es animales vivos y productos del reino animal y tiene 5 capítulos, ¿no? Luego, por ejemplo, está la sección 2, productos del reino vegetal, que abarca 9 capítulos y así, ¿no? Entonces es ordenado porque tiene un índice que está formado por secciones y las secciones están a su vez formadas
por capítulos, ¿no? Y este orden ya de alguna manera nos permite empezar a ubicarnos en el arancel, porque por ejemplo, si yo quisiera saber en qué capítulo puedo encontrar la posición arancelaria, la subpartida nacional, es el término, la subpartida nacional, eh, por ejemplo, de la miel de abeja, entonces la voy a encontrar en el capítulo 4, miel natural. Si yo quisiera saber en qué capítulo es posible que yo encuentre las manzanas, probablemente lo más posible es que lo encuentre en el capítulo 8 que dice frutas. Y si de repente quiero saber en qué capítulo está el filete de trucha congelado, me vaya al capítulo 3 de pescados. Entonces, el índice, esta virtud de que sea ordenada esta enumeración, nos ayuda a un mejor orden y una mejor ubicación de los productos. Entonces, este es el motivo por el cual decimos que la nomenclatura es una enumeración ordenada. Y finalmente, la tercera característica de esa enumeración es que es una enumeración metódica. ¿Por qué metódica? Porque existe un método, una manera formal, un paso a paso para poder interpretar la nomenclatura arancelaria y poder saber cuál es la subpartida nacional de cada producto que a mí me está interesando clasificar. Entonces, esta enumeración tiene principios, tiene 6 reglas para poder interpretar la nomenclatura y poder ubicar la subpartida nacional correcta para cada uno de los productos. Entonces, ¿qué es la nomenclatura arancelaria? Es una enumeración descriptiva, ordenada y metódica. Descriptiva porque describe el producto en el libro de arancel, ordenada porque hay un índice y metódica porque hay 6 métodos para poder interpretar la nomenclatura. Ahora, ¿cuál es el objetivo de clasificar arancelariamente? Hay muchos objetivos, pero nosotros debemos de concentrarnos en los 3 objetivos más importantes que existen para clasificar. ¿Por qué debemos hacer una correcta clasificación? A ver, vamos a revisar cómo luce la nomenclatura arancelaria en el portal de SUNAT, para lo cual, si gustan, lo pueden hacer en tiempo real, o si no, simplemente pueden seguir la secuencia de las capturas de pantalla que están viendo en este momento, de la manera que a ustedes les asiente más cómodo esto, ¿no? Vamos a poner en Google la palabra una partida arancel. ¿Ok? Una partida arancel. No entro directo a la página de SUNAT porque hay demasiados menús adentro. Una partida arancel y me sale la primera opción, arancel SUNAT. Y entonces doy clic en arancel SUNAT. Y en arancel SUNAT el sistema me va a permitir buscar el producto por su subpartida nacional o por su descripción. Colocamos la subpartida nacional del producto, esta subpartida, la 85 25 80 20 00, pertenece a las videocámaras y le doy
en consultar. ¿Ok? Cuando le doy consultar, ahí aparece el primer objetivo por el cual clasificamos arancelariamente. ¿Verdad? Estamos resolviendo ahorita la pregunta, ¿cuál es el objetivo de clasificar arancelariamente? ¿Ok? Y en este caso, el primer objetivo es saber los tributos que va a pagar al momento de querer nacionalizar los productos. Y en este caso, estas videocámaras no pagan al Valoren, solo pagan IGB e IPM, ¿correcto? No pagan al Valoren. Ese sería entonces un primer objetivo para clasificar, saber los tributos que va a pagar. Ahora, ojo, los tributos que va a pagar si ingresa a Perú, ¿no? Si tú quieres saber los tributos que va a pagar de ingreso a otro país, porque de repente tu inquietud va por la exportación, si es así, puedes entrar a la página de aduanas de los países que son destino o son mercado meta, ¿no? O también podrías entrar a la web www.acuerdoscomerciales.gov.pe. ¿Ok? Entonces, primer objetivo, ver digamos, la estructura tributaria, cuánto es lo que paga el producto. Segundo gran objetivo, de clasificar correctamente, ver si el producto tiene restricciones, si es mercancía restringida. Entonces, yo cliqueo ahí en restricciones y me va a aparecer un cuadro. Desde que veo un cuadro con este aspecto en el sistema de SUNAT, ya tengo que entender que el producto es restringido. ¿Correcto? Que el producto es restringido. Pero simplemente decir el producto es restringido es un análisis muy ligero. Tenemos que profundizar en el tipo de restricción. Tenemos que profundizar en el tipo de restricción. ¿Cómo es ese tema? Que las restricciones, tomen nota de esto por favor, las restricciones pueden variar según el régimen aduanero, según la presentación de productos, según la cantidad de producto también. Y este es un buen ejemplo. Fíjate, he señalado como una flecha los códigos 18 y código 10, que son los códigos de los regímenes de importación simplificada e importación para el consumo respectivamente. ¿Verdad? El código de destinación aduanera de la importación simplificada es el 18 y el código de importación para el consumo es el 10. ¿Ok? Si se dan cuenta, no aparece aquí el código 40 de la exportación. Entonces quiere decir que las videocámaras son restringidas para ingreso al país, mas no para salida del país. Mira qué interesante, por eso te decía, la partida arancelaria nos permite mirar si la restricción es para todos los regímenes o solo para algunos, ¿no? Bien, y también decíamos que puede variar por las cantidades. Fíjate, si lees aquí, dice, requiere permiso del MTC si el número de unidades es mayor a 1. O sea que si traigo 1, no requiere permiso. Pero si traigo más de 1, 2 por ejemplo, sí lo va a requerir. Entonces, cuando decimos que un producto es restringido, estamos siendo demasiado genéricos, poco profundos, porque ahora faltaría ver, como acabamos de ver, si es restringido solo para IMPO, solo para EXPO, a partir de qué cantidades, etc. ¿Ok? Entonces ya hemos visto dos de los grandes objetivos de clasificar arancelariamente. ¿Ok? Conocer los tributos, conocer las restricciones.
pero nos falta todavía uno más, un objetivo más, porque clasificamos. Ahora, te pongo otro ejemplo, ¿no? La partida 392410 es de biberones de plástico, y aquí es permiso del DIGEMIT y no detalla ninguna cantidad. Entonces, de 1 a 1 millón o más, los biberones tienen esta restricción del DIGEMIT, ¿no? Y aquí he puesto un ejemplo con textiles para que vean cómo se ve el sistema cuando el producto no requiere ningún permiso, ¿no? Como es en el caso de los textiles, que son mercancía libre, ¿no? Muy bien. Entonces, clasificamos para saber los tributos que se va a pagar, clasificamos para saber si se necesitan documentos para la mercancía restringida o no. Y número 3, para ver si nuestro producto está beneficiado con el Tratado de Libre Comercio que hemos suscrito con dicho país. ¿Ok? Estamos en los biberones, que estábamos viendo hace un momento. Y los biberones, en términos normales, pagan 6 del valor. Ahí está, 6 del valor. Y también, acabamos de verlo, son restringidos por el Ministerio de Salud, puntualmente por el organismo llamado DIGEMIT. Pero ahora yo quiero saber, y aquí va el tercer objetivo de por qué clasificamos arancelariamente, yo quiero saber si el producto tiene algún convenio internacional, ¿no? Para ver de qué país lo puedo traer y a qué tratado internacional me puedo acoger. Entonces le doy aquí clic en convenios, aquí donde dice convenios. Y descubrimos que la subpartida de los biberones, la 3924-10-1000, sí está negociada en varios tratados de libre comercio, ¿no? Por ejemplo, si yo lo traigo de Canadá, está liberado al 100%, no paga ningún arancel. Si lo traigo de China, está liberado al 80% de 9. El 80% de 9 es 7.2. 9 menos 7.2, 1.8. Entonces pagarías 1.8, ya no 6. Si lo traes de Canadá, no pagarías nada, porque el 100% de liberación es 0, ¿no? Entonces también te va a permitir analizar de qué país te es recomendable traerlo para al proveedor pedirle el respectivo certificado de origen, porque recuerden que para acogerse al tratado y tener el beneficio de no pagar hay que tener un certificado de origen. Entonces, estos son los 3 grandes objetivos por los cuales clasificamos arancelariamente. Conocer la estructura de los aranceles y demás tributos, las mercancías y los acuerdos comerciales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya que hemos hablado, digamos, de la parte técnica general, es momento ya de adentrarnos a la parte más práctica, que es el manejo de este gran libro que es el arancel de aduanas, ¿no? Y el arancel de aduanas es un material que no debe faltar en sus bibliotecas, sea de manera virtual o física, pero el arancel de aduanas siempre debe estar en sus bibliotecas. ¿Ok? Ahora, como lo vieron en la portada al inicio de la clase y como lo están viendo en este momento nuevamente al lado izquierdo de la lámina, el arancel de aduanas es el decreto supremo 342-2016, Economía y Finanzas. ¿Ok? Si usted tiene el libro en versión física, si usted tiene el libro en versión virtual, siempre va a ver que empieza con esto, ¿no? Decreto Supremo 342-2016, Economía y Finanzas. A ver,
Lo promulga Economía y Finanzas porque la aduana pertenece a la SUNAT y la SUNAT al MEF. Entonces la aduana también pertenece al MEF, digamos que es un ministerio, no es a quien reporta. Ahora, ¿por qué el arancel de aduanas tiene rango de decreto supremo? ¿Por qué no puede ser un simple en el mejor de los sentidos, lo digo, ojo, un simple libro de recomendaciones y prácticas como lo es, por ejemplo, el libro de los Incoterms? ¿Por qué el arancel de aduanas es un decreto supremo? Es un decreto supremo para que pueda ser de uso obligatorio, ¿ok? Recordemos que el arancel de aduanas, este enorme libro con todos estos códigos, es una creación de la OMA, de la Organización Mundial de Aduanas. Pero este organismo es un organismo mundial, pues, ¿no? No está descentralizado y operativamente legislando en cada país. Entonces la recomendación de la OMA o la directiva que la OMA dio a los países es: el arancel de aduana en sus países debe tener rango de ley para que todos los usuarios del comercio exterior lo respeten, se preocupen por aprender a interpretarlo, reciban los beneficios de saber interpretarlo y reciban también los castigos de no saber interpretarlo o de interpretarlo a su modo, ¿no? O conveniencia. Entonces, este es el motivo por el cual se hace un decreto supremo, porque todos lo debemos obedecer. Es más, si en algún momento la aduana te dice que has clasificado mal y tú sabes que has clasificado bien, tu base legal de defensa será el decreto supremo 342-2016, Economía y Finanzas. ¿Ok? Muy bien, entonces este decreto supremo consta de 21 secciones. No pongo 21 en romano por un antojo, no. Pongo 21 secciones porque en romanos, porque las secciones están en números romanos. Si ustedes ya tienen el arancel a la mano, se van a poder dar cuenta que siempre las secciones están en números romanos. ¿Ok? Luego decíamos que cada sección abarcaba un determinado capítulo o varios capítulos, y en total el arancel en el mundo tiene 97 capítulos. ¿Ok? Tiene 97 capítulos, agrupados en 21 secciones. Y Perú, atención, Perú le adicionó un capítulo extra. Y claro, lo puede hacer porque lo está sacando como un decreto supremo autónomo de nuestro país. Y entonces Perú le agrega un capítulo extra. Por eso nosotros en nuestro arancel tenemos 98 capítulos, ¿no? Ese es el motivo por el cual tenemos 98 capítulos. 97 como todo el mundo, o sea, tú vas a cualquier país a encontrar los 97, pero Perú tiene su capítulo extra. Y el capítulo 98, el capítulo extra de Perú, fue dedicado a las mercancías que tienen un tratamiento tributario especial, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar el sustento de por qué las muestras pagan cero ad valorem, el por qué los productos que vienen por courier, envíos de entrega rápida es el nombre técnico del courier, por qué los envíos que vienen por courier y valen menos de hasta $200 pagan cero. Vamos a descubrir que en este capítulo 98, para quienes traigan productos por courier, que es los envíos de entrega rápida, o por Serpost, que es el envío postal, aquellos que traigan productos por esta vía y estos productos no pasan de $2.000, van a pagar un arancel especial de 4%.
¿verdad? Nosotros sabemos que el arancel normal es 0, 6 u 11, pagarían 4%. Entonces, si el producto que un importador trae paga la tasa de 11 o de 6, pero lo puede traer por courier, se está ahorrando de manera formal, de manera legal, puntos porcentuales de ad valorem. ¿Ok? Está bastante interesante eso. De eso se trata este capítulo adicional que ha hecho el Perú de los 97 capítulos originales creados por la OMA. ¿Ok? No debemos olvidar que nosotros estudiamos nomenclatura arancelaria para que en el tema operativo, para que en el proceso operativo no tengamos ningún tipo de inconveniente. Ojo con eso. Lo hacemos para no tener ningún tipo de inconveniente. Bien. ¿Por qué decíamos algún tipo de inconveniente? Porque cuando nosotros clasificamos erradamente tenemos sanciones, ¿verdad? Si nosotros clasificamos una subpartida nacional por otra, pero ese cambio no ha hecho que se mueva la tasa de ad valorem, la tasa de ad valorem sigue siendo la misma, simplemente hay una multa por mala declaración. Pero si nosotros hemos clasificado en una subpartida, por ejemplo, que pagaba 6, cuando la verdadera paga 11, la multa va a ser el doble de los derechos dejados de pagar. ¿Ok? Así que es muy importante que clasifiquemos correctamente. Ahora, una vez me hicieron una pregunta interesante. ¿Y de quién es la responsabilidad de clasificar bien? ¿Del exportador, del importador o del agente de aduana? Y en realidad la responsabilidad es del exportador o importador, porque el exportador o importador es el declarante. El agente de aduanas es el que lo representa ante la administración aduanera, pero el declarante es el exportador o importador, ¿no? Ahora, obviamente el exportador o importador que no son expertos en clasificar arancelariamente van a descansar su seguridad sobre el agente de aduanas que sí lo es, ¿no? Entonces el sentido común nos debería de decir que si yo voy a trabajar con una agencia de aduanas que tiene muchísimos años en el mercado y tiene experiencia nacionalizando o despachando el mismo producto que yo voy a despachar, entonces la oportunidad de error va a ser casi cero, ¿no? Porque ellos ya saben de esos productos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a exportar o importar textiles y me voy a una agencia de aduana experta en textiles, el error va a ser casi cero, ¿verdad? Ahora, de otro lado también, si es una agencia de aduana que maneja diferentes productos, no es especializada en alguno, también va a ser importante que tú como exportador o importador le des la mayor cantidad de información a la gente de aduana. La gente de aduana tampoco tiene cómo adivinar y no tiene una bola de cristal, ¿verdad? Entonces, mientras más información le des a la gente, mucho más certero en su clasificación. ¿Ok? Muy bien, entonces, dicho todo esto, es momento de empezar a aplicar las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura, ¿no? Estas reglas que vuelven a la enumeración una enumeración metódica, ¿verdad? Porque hay pasos o hay una estructura de aprendizaje para aprender a clasificar el producto. Las reglas son 6, aunque en realidad son más, sino que están, discúlpenme la palabra, asolapadas, ¿no? Por ejemplo, hay regla 1, pero la regla 2 tiene 2A y 2B, hay regla 3,
pero la 3 tiene 3A, 3B, 3C, hay regla 4, hay regla 5, pero la 5 tiene A y B y 6, ¿no? Esa es la composición y lo encuentran en su libro. ¿Ok? A ver, vamos a conversar sobre la regla 1. ¿Ok? Vamos a conversar sobre la regla 1, que es una de las más usadas, ¿no? La regla 1. La regla 1 tiene un principio básico, que es que ninguna de las reglas siguientes puede contradecir a la regla 1. Si alguna de las reglas siguientes que vamos a ir aprendiendo contradicen a la regla 1, estamos procediendo mal. La regla 1 es la primera, es la prioritaria y no podemos cogernos a otras reglas si éstas se contradicen con la regla 1. ¿Y qué nos dice la regla 1? La regla 1 nos dice lo siguiente. ¿Ok? Voy a ir al ejemplo y voy a leer de mi libro lo que dice la regla 1. Si ustedes ya tienen el libro descargado, les voy a pedir que se ubiquen en este título de aquí, reglas generales para la interpretación de la nomenclatura, y una vez que se han ubicado en reglas generales para la interpretación de la nomenclatura, les pediría que pasemos 2 láminas más adelante para empezar a ver el ejemplo, mientras en paralelo leemos nuestro texto ahí en nuestro escritorio, donde estemos más cómodos en casa, ¿no? A ver, dice, regla 1. Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo, y ahí termina, ¿no? Porque luego sigue esa parte que dice, y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes, ¿no? Y empieza con las otras reglas. Por eso les decía que ninguna otra regla puede contradecir a la regla 1, porque ahí dice, y si no son contrarias a los textos de dichas partidas. ¿Ok? Volvemos de nuevo. Entonces, para entender la regla 1, primero tenemos que ubicar qué es un título de sección. Un título de sección es el que están ustedes viendo con la flecha de color azul. Ese es un título de sección. Animales vivos y productos del reino animal es un título de sección. ¿Cómo reconocemos un título de sección? Porque está debajo de la palabra sección y del número romano correspondiente. Luego la regla 1 nos dice que tenemos que saber qué es un título de capítulo. Y el título de capítulo es lo que vemos al costado del número de capítulo, ¿no? Animales vivos, carnes y despojos, pescados y crustáceos son títulos de capítulo. Entonces, esto se puede aplicar a cualquier sección, ¿no? Entonces, ya nos estamos ubicando. Ya entendemos de qué hablamos cuando hablamos de títulos de sección y de títulos de capítulo. Luego también la regla nos dice títulos de subcapítulo. Un título de subcapítulo es el que vamos a encontrar en negrita, siempre en negrita, ya dentro del cuerpo del arancel de aduanas, ¿ok? Entonces, como ya ubicamos que es un título de subcapítulo, de capítulo y de sección, volvamos a leer. Dice, los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo. Solo tienen un valor indicativo. Es decir, estos títulos que hemos visto, de sección, de capítulo, de subcapítulo, solo nos van a indicar por dónde ir. Solo van a ser una primera pista, mas no son la respuesta total. ¿No? Porque dice que la clasificación está determinada por los textos de las partidas. ¿Cuál es el texto de la partida?
esto de aquí es un texto de partida. Entonces, si yo quiero clasificar una jaula de madera, yo no necesito ir a ningún lado más. El texto mismo me dice que las jaulas de madera están aquí, en esta subpartida nacional. Entonces, las respuestas no están en los títulos, sino la respuesta está en el texto de la partida. Y nos dice la regla que el texto de la partida se va a apoyar de las notas de sección o las notas de capítulo. Veamos un ejemplo. Vamos a clasificar un potro reproductor de raza pura. Vamos a clasificar un potro reproductor de raza pura. ¿Ok? Por valor indicativo, si decimos un potro, nos vamos a ir a la sección 1, animales vivos, ¿no? Porque si el potro es reproductor, está vivo. Correcto. Y luego, por valor indicativo, vamos a irnos a animales vivos, porque obviamente el potro está vivo. Entonces, vamos a encontrar a este potro en la sección 1, capítulo 1. Pero la regla nos dice, recuerda, que debemos también apoyarnos en las notas de sección y o en las notas de capítulo. Mira, y aquí dice notas. ¿Cómo sé que es una nota de sección? Porque está aquí, debajo del título de sección. ¿Ok? Entonces mira lo que dice esto. Dice, en esta sección, cualquier referencia a un género o a una especie de un animal se aplica también a los animales jóvenes de ese género. Un potro es un caballo joven. Literalmente aquí no encontramos potro, pero ya la nota nos dice que se puede aplicar a los animales jóvenes. Entonces el potro estaría como un caballo reproductor de raza pura. Privado, pero es potro, sí, lo sé, pero aquí dice que también aplica a los animales jóvenes de ese género. Entonces la respuesta sería la subpartida nacional 0101 21 0000. Vamos a ver otro ejemplo con la regla 1. Vamos a clasificar un león de zoológico ambulante, o sea, un zoológico que va de lugar en lugar. Entonces, por valor indicativo, nuevamente vamos a animales vivos, porque el león está vivo. Capítulo 1, animales vivos. Pero me encuentro que en el capítulo 1 hay una nota, y según la regla, yo esa nota la tengo que leer. Y esta nota me dice, este capítulo comprende a todos los animales excepto, lo tengo que leer, porque algunos animales no están comprendidos aquí. Y me dice los animales de la partida 9508. Yo me dirijo en mi libro a la partida 9508 y encuentro el título de subcapítulo, tío vivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria, circos zoológicos y teatros ambulantes. Ajá, entonces ese león viene para un circo, es una atracción de feria o circo. La subpartida correcta es la 9508100000. Si este león fuese para otro tipo de uso que no está en la 95, entonces iría al capítulo 1, pero en este caso va al capítulo 95. Miren qué importante es leer las notas, porque los títulos de sección y de capítulo solo nos dan ciertos alcances. Muy bien, vamos a revisar la regla 2A. La regla 2A es bien interesante porque es algo que ocurre mucho en el comercio, ¿no? En la regla 2A nos dice que un producto que comercialmente está incompleto
para la clasificación arancelaria va a estar completo. Que un producto que llega sin terminar, comercialmente sin terminar, para la nomenclatura arancelaria va a estar terminado. Lo mismo, un producto desmontado se va a considerar como si estuviera montado y un producto desarmado se va a clasificar como si estuviera armado. Entonces, un producto incompleto se clasifica como completo. Un producto sin terminar se clasifica como terminado. Un producto desmontado se clasifica como montado. Un producto desarmado se clasifica como armado. Siempre y cuando, una condición total, siempre y cuando estén presentes las características esenciales del artículo completo o terminado. O sea, lo que le da la esencia al artículo. Esta es la regla 2A. Veamos un ejemplo. Fíjate, tenemos aquí un computador. ¿Cuál es el que le da el carácter esencial a la computadora? El CPU. ¿Correcto? El CPU. Si el producto viene sin mouse, viene monitor, teclado y CPU, se sigue clasificando como computadora. Si el producto viniera sin teclado, pero sigue viniendo el monitor y el CPU, se sigue clasificando como computadora. Claro, están incompletos, pero está aquí el actor esencial, ¿verdad? Ahora, si el producto llegara con teclado, con monitor, con mouse, pero llegara sin CPU, entonces ya no es computadora, lo clasificaríamos como partes de computadora, porque está incompleto y no lo puedo considerar completo porque no está el que le da el carácter esencial. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de estos famosos roperos que nos venden en Promar o en Maestro, etcétera, ¿no? Nos los venden desarmados, pero cuando los importamos en su caja desarmados, lo clasificamos como ropero, porque está desarmado, pero se clasifica como armado porque están todas las características esenciales, solo que están desarmadas. Pero hemos dicho que lo desarmado se clasifica como armado si está la característica esencial. Luego tenemos la regla 3A, que es una regla para los productos que son varios productos en uno, ¿verdad? Son varios productos en uno. Por ejemplo, este juego es ajedrez, damas y dominó a la vez. Nos dice la regla que si encontramos una subpartida que al menos mencione a uno de los tres, esa clasificación es correcta. Entonces, si yo lo clasifico como dominó, está bien. Si lo clasifico como dama, está bien. Si lo clasifico como ajedrez, está bien. Y mira, siempre tenemos que ir a lo más específico. Y hay una subpartida que se llama juego de ajedrez y de damas. Privat, falta el dominó, lo sé. Pero la regla 3A nos dice que al menos debe describir a uno de ellos y ya está correctamente clasificado. Y luego la regla 3B es para productos también compuestos, como el juego 3 en 1, pero en este caso son productos donde sí se puede ver cuál era el carácter esencial al producto, ¿no? Entonces, en este caso, un yogur con galletitas arriba, yo no puedo clasificarlo como galletita, lo clasifico como yogur porque está claro que comercialmente es el que le da el carácter esencial, ¿no? Eso es en la regla 3B. En la regla 3A yo no puedo decir que el ajedrez es más importante que las damas o que el dominó. Y una regla también bastante usada, la regla 5A. ¿Correcto? La regla 5A. La regla 5A nos dice que cuando un producto viene con su estuche, o sea,
con el estuche del comercialmente vendido con el producto, lo que se clasifica es el producto. ¿Correcto? Lo que se clasifica es el producto. En este caso sería los demás instrumentos musicales de cuerda, por ejemplo, guitarras, ¿no? En la 920290-0000. No me interesa si el estuche es de cuero, de madera o de plástico, eso no va a interesar porque lo que interesa es el producto. Entonces, cuando el producto viene con estuche, se clasifica el producto, siempre y cuando venga con el estuche comercialmente vendido, ¿no? Si se aparece una guitarra en un estuche de órgano, la aduana te va a pedir clasificar dos productos, estuches y guitarras. Pero si el producto viene en el estuche comercialmente vendido con él, es un solo producto. ¿Ok? Es un solo producto. Muy bien, chicos. Esto es todo lo referente al tema de nomenclatura arancelaria. No sé si tienen alguna pregunta referente a la misma. Estamos ya dando por finalizada nuestra sesión de hoy. Espero que la información con la que se está llevando hoy haya sido de su utilidad, que de repente les haya afirmado o refrescado cosas que ya conocían, o si las conocían recién hoy, esta clase se haya podido dejar entender. Los invito a que me puedan ubicar en redes sociales. Me encuentran como Raúl Privat Pando, en Facebook y en YouTube. Tengo un canal de YouTube con varias conferencias y entrevistas de comercio exterior y aduanas para seguir aprendiendo juntos, y que también me agreguen al Facebook para poder estar actualizados en temas de aduana. ¿Ok? Muy bien, nosotros nos estamos viendo ya en una nueva programación. Queden atentos a la información que siempre el instituto les está enviando. Por favor, no se olviden de repasar clase hecha, clase aprendida, porque luego viene la evaluación y obviamente todos tienen que sacarse 20. Yo quiero que todos se saquen 20. Entonces, muchísimas gracias a todos. Cualquier consulta adicional, por favor, ahí tienen mi correo, por si necesitan hacerme alguna consulta o alguna pregunta, gustosos los voy a atender. ¿Ok? Muchas gracias por ser los impulsores del comercio exterior, los que consideran que siempre hay que seguirse preparando. Ustedes son la nueva fuerza o la fuerza actual del comercio exterior, y tienen que seguirse preparando para ser siempre los mejores, y de eso a más, ¿no? Y bueno, a nosotros que lo único que hemos hecho es aprender esto antes que ustedes, porque si ustedes lo hubiesen aprendido primero que yo, ustedes me lo enseñarían a mí. Esa es la única diferencia que hay. Nos queda a nosotros, los que lo aprendimos un poquito antes, transmitir eso que hemos aprendido, ¿no? A ver, Rocío, las subpartidas que tienen 10 dígitos, como hemos visto, los 6 primeros dígitos son iguales en todo el mundo. Los últimos 4 sí van a cambiar. ¿Ok? Y en la comunidad andina, los primeros 8 son los mismos. O sea, de los 10 dígitos son válidos solo en Perú. Los 8 dígitos en la comunidad andina y los 6 dígitos en todo el mundo. ¿No? Así es como debemos verlo. Los primeros 6 dígitos en todo el mundo, los primeros 8 en comunidad andina y los primeros 10 solo en Perú. Muy bien, a ver si me pueden dejar un comentario qué tal les ha parecido esta clase, si creen que ha sido información de utilidad, si la han pasado bien, si creen que han podido aprender un poco de este servidor. Un fuerte abrazo para todos, Dios los bendiga grandemente, queden atentos a la programación del instituto y seguro Dios mediante nos debemos estar encontrando con un nuevo tema. Hasta luego para todos, Dios bendiga sus casas, cuídense mucho.